Bueno, hermanos, damos gracias a Dios por esta oportunidad de compartir la palabra con ustedes. Vamos a tener un momento de oración. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tus misericordias. Gracias por la bendición que es que tu pueblo se pueda reunir cada primer día de la semana. Gracias, Señor, por estar en este lugar, por los cantos, por nuestras oraciones, por tu Espíritu Santo que está y vive en nosotros. Nosotros te rogamos ahora que podamos con todo denuedo explicar tu palabra, aplicarla a los corazones de los hermanos, para que nosotros podamos, Señor, crecer en nuestras vidas espirituales y glorificar tu nombre con cada cosa que hacemos. En el nombre de Jesús, amén. La vida cristiana es una guerra, no es un patio de recreo para niños. Decía el pastor Sproul en una ocasión, la vida es una guerra, y así vamos a titular nuestro sermón, Vida en Guerra. La vida cristiana es un campo de batalla para soldados. En lo profundo de nuestros corazones, y yo cada vez que hablo de corazones siempre aclaro, porque sé que hay hermanos que han estudiado el corazón, que cuando la Biblia se refiere al corazón se refiere a la conciencia humana. En lo profundo de nuestras conciencias se libra una batalla, una lucha de vida o muerte por el alma. Es una intensa guerra espiritual, una guerra entre el hacer la voluntad de Dios o el hacer la voluntad del diablo. Es una guerra que está dentro de nosotros. Mis hermanos, mientras estemos en esta tierra, cada centímetro cuadrado de espacio y cada fracción de segundo de tiempo en nuestra vida es una guerra. Hermanos, si tú pudieras quitarme esto para que no se me corrieran las hojas. Cada fracción de segundo de tiempo en nuestra vida es una guerra. Esta batalla es implacable. No hay para el creyente forma de escapar de esta guerra espiritual. No hay terreno neutral en el conflicto, no hay tregua. No se negocia nunca alto al fuego. No hay firma de tratado de paz. No hay objetadores de conciencia que no quieran coger sus armas. No hay bandera blanca ondeando. No se otorgan aplazamientos por problemas médicos. En la guerra siempre hay que combatir. Cada creyente es un soldado activo y colocado en la línea del frente. Cada área de la vida del cristiano es un frente de batalla invisible, pero real. La guerra espiritual librada por Satanás para el control del alma es la guerra de cada creyente. Y yo sé que los reformados no somos de hablar de Satanás todo el tiempo, pero les traigo ahora un curso de satanología. Vamos a hablar mucho de Satanás, porque en esta batalla o derrotas a Satanás o Satanás te derrotará a ti. Es una batalla de matar o morir. Desde los inicios de la humanidad, la siniestra estrategia del diablo ha permanecido siempre sin cambio, siempre la misma. La estrategia que comenzó en el Edén continúa idéntica hasta el día de hoy. ¿Cuál es la estrategia? Es alejar al creyente de su comunión con Dios, hacernos revolcar en el lodo del pecado y romper todo lo que dé señales de obediencia a Dios. Esa es la estrategia de Satanás. Desde la emboscada que Satanás le dio a Adán y a Eva en Génesis 3, esa guerra entre Satanás y Dios es una guerra a gran escala. Satanás armado con un arsenal de armas destructivas. Las armas destructivas que usa Satanás es el mundo, pero el problema es que Satanás tiene otra arma destructiva. Satanás tiene un aliado dentro de nosotros. Ahí está la gravedad de la batalla. El aliado que Satanás tiene dentro de nosotros somos nosotros mismos, nuestro propio yo. El diablo está empeñado en derrotar y destruir la fe de todos los verdaderos creyentes. Y él para eso, mis hermanos, no tiene límites, no tiene tregua. La historia de la humanidad es también un registro de la guerra espiritual entre Dios y el diablo por las almas de la humanidad. Esta hostilidad parecía desfavorable para nosotros,
Pero Jesucristo dio un paso en el campo de batalla y obtuvo una victoria decisiva para su pueblo. Primera de Juan 3:8 dice, el Hijo de Dios apareció para destruir las obras del diablo. Y eso nos puso a nosotros en ventaja en la batalla. Nacido de una virgen, cuando se cumplió el tiempo en el plan de Dios, Jesús se hizo hombre para entrar en servicio activo en la guerra contra Satanás. ¿Dónde? En las mismas trincheras de la humanidad. Él vino para estar en el mismo campo de batalla de nosotros. Se convirtió en uno de nosotros. Se puso al frente de nosotros. Y como nuestro capitán ganó una victoria decisiva para todos los que confían en él. A través de su resurrección y a través de su muerte, Jesús destruyó las obras de Satanás. Satanás fue derrotado a través de la victoria de la cruz, pero como enemigo derrotado, ahora espera su destrucción final. Él está derrotado, pero no destruido. Como dice Apocalipsis 20:10, allí será su destrucción final. Y como dice Colosenses 2:15, Jesús despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermanos, ¿por qué les hago esta introducción tan larga? Porque nosotros queremos situarle en que todo lo que vamos a estar hablando durante esta corta serie de sermones, es acerca de nuestra batalla con Satanás. Y lo vamos a hacer desde un texto que les invito a que todos lo busquemos ahora, desde ese encuentro de Jesús con Satanás en Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11. Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11. Este es la única momento en la vida de Jesús que vemos al diablo y a Jesús en una cercanía inusual. Es un momento de cercanía inusual, no una cercanía amistosa, sino una cercanía en guerra. Y creo que si nosotros analizamos este texto, lo escudriñamos, lo hacemos de manera expositiva, analizando esta batalla, nosotros podemos sacar muy buenas herramientas para nosotros. Dice el texto, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo, ahí lo último del templo, lo más arriba. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Mis hermanos, durante esta serie de sermones nosotros queremos describir esta lucha, describir a nuestro enemigo, adiestrarnos en la batalla y en las armas que tenemos que usar. Pero no hay mejor lugar en la Biblia donde podamos ver esta confrontación, esta batalla entre Cristo y Satanás, más vívidamente descrita que en este texto que acabamos de leer, en la tentación de Jesús en el desierto. Esta es una de las batallas más monumentales y misteriosas de toda la Biblia. Es una confrontación personal entre Jesucristo y Satanás. Tan importante es este combate que acabamos de leer, esta batalla entre Jesús y Satanás, que está registrado en los 3 evangelios sinópticos. ¿Qué significa evangelios sinópticos? Miren, literalmente sinóptico significa que pueden ser puestos de manera
en columnas verticales y comparados entre ellos. Eso es lo que significa sinópticos. Sinóptico es que tú pones Mateo, Marcos y Lucas en 3 columnas y narran un mismo evento. Nosotros vamos a describir en detalles y aplicar en detalles esta batalla entre Cristo y Satanás. Allí, en el árido y seco es lo mismo, pero yo se lo trato de llevar al lenguaje contemporáneo, desierto de Judea, el enemigo de Dios, Satanás, lanzó un ataque al Hijo de Dios. ¿Cuál era el objetivo de Satanás? ¿Cuál era el objetivo? Lo vamos a ver en el sermón que viene. Jesús había acabado de salir del bautismo. Jesús había acabado de bautizar. Y en el bautismo Jesús fue declarado delante del mundo entero que Él era el Hijo de Dios, el Rey de la tierra, en el cual su Padre estaba complacido. Satanás tenía el objetivo claro de destruir la misión de Cristo en la tierra, de destruirlo. Jesús estaba, mis hermanos, completamente solo. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. La tentación es un acto muy íntimo en ese sentido. Es nuestra lucha personal con el diablo. Y hay un sentido en el que cada uno de nosotros tenemos que afrontar esta batalla en solitario. Ahí no están nuestras esposas. Ahí no tenemos a nuestros hijos. Ahí no tenemos a nuestro mejor amigo. Estamos en medio de la tentación y del diablo, solos con el diablo. Solo nosotros, usando las armas de Dios. Y es en ese sentido que en esta batalla los apóstoles no fueron testigos presenciales. ¿No se ha preguntado eso? Ninguno de los apóstoles presenció la tentación de Jesús en el desierto. Jesús estaba solo con Satanás. Así que lo más probable es que Jesús tuvo que haberle contado a los apóstoles lo que pasó allí, porque allí no había más nadie que él. El encuentro se produjo inmediatamente después del bautismo, como les dije. El bautismo, mis hermanos, es el contexto de esta tentación. El bautismo es la coronación pública. Jesús es proclamado rey de manera maravillosa en el Jordán. Y acordémonos que en ese bautismo de Jesús en el Jordán, la Trinidad se expresó de manera maravillosa. La Trinidad misma estaba en el Jordán. Dios el Padre declaró que ese era su Hijo amado en el cual tenía complacencia, y el Espíritu Santo vino sobre el Hijo en forma de una paloma. Dice MacArthur en su comentario de Mateo: su bautismo en el Jordán declaró su realeza y su prueba en el desierto lo demostró. Su bautismo en el Jordán declaró su realeza, pero su prueba en el desierto fue el que demostró que él era verdaderamente el Hijo de Dios. Aquí Jesús probó que era digno de recibir el reino que el Padre le daría y de reinar sobre él. Aquel de quien el Padre acababa de expresar: este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia, muestra aquí que él estaba enfocado en agradar al Padre de verdad. En el desierto Jesús muestra que el Padre sentía complacencia porque él estaba enfocado en agradar al Padre. 40 días y 40 noches se desarrolló esta intensa batalla. Satanás trató de descalificar al Hijo de Dios de su misión de ser Salvador del mundo. Esa es una batalla representativa, es lo otro que aprendemos. La victoria de Cristo en el desierto es la victoria de todos los que pongan su confianza en Él. La derrota de Satanás es la derrota de todos los que ponen su confianza en Satanás. Es en ese sentido como el combate entre David y Goliat, ¿se acuerdan? David era el representante del pueblo de Israel. Sácame uno de los tuyos. Goliat era el representante de los filisteos. La victoria de David era la victoria del pueblo entero. La derrota de Goliat era la derrota de todos los filisteos en aquel momento. Eso mismo es lo que pasó en la tentación en el desierto. Jesús representó a su pueblo. Quiero hacer una aclaración importante porque sé que puede venir a nuestra mente y no sé a cuántos de ustedes le ha venido esto a la mente. La palabra tentación, que la Reina Valera traduce como tentación, es la palabra peirasmos.
Para nosotros en el español, tentación siempre tiene una connotación positiva o negativa. Negativa, siempre es negativa. Sin embargo, literalmente peirasmos no tiene ninguna connotación ni positiva ni negativa. La palabra peirasmos literalmente es prueba o comprobación. En griego es una palabra neutral. Así que la palabra donde tú la pongas necesita de su contexto para entender la connotación que tenga. Se refiere entonces a una incitación al mal si su contexto lo requiere. Por ejemplo, hay que estudiar en profundidad este término en las Escrituras para llegar a su significado verdadero. Peirasmos depende del contexto. En Mateo capítulo 6, versículo 13, un texto que todos se saben, en la oración del Padre Nuestro, Jesús le pide al Padre que y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Sin embargo, en Santiago 1:13 dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado, no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. ¿Y cómo conciliamos esa aparente paradoja? Jesús, Mateo 6, no nos metas en tentación. Santiago dice, Dios no tienta a nadie. Hermanos, tiene que tener bien claro el contexto de la palabra. La santidad y la bondad de Dios no permitirán llevar a nadie y sin ninguna duda nunca a sus hijos a un lugar o a una experiencia en que ese hijo pueda cometer pecado. Dios no lleva a nadie a cometer pecado. Dios nunca va a poner a un hijo suyo en una situación en la que pueda cometer pecado. Sin embargo, Jesús le pide al Padre que no nos meta en tentación. Y en el mismo texto de Santiago hay otra aparente contradicción. Santiago, un poquito más abajo, nos dice que Dios no tienta a nadie, pero sin embargo en el verso 2 al 3, mira lo que dice. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas, ¿qué dice la Reina Valera? Pruebas, pero eso es porque la Reina Valera dio por decir pruebas ahí, porque la palabra es peirasmos. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago abajo dice, Dios no nos mete en tentación. En el verso 2 nos dice, la tentación produce gozo. Lo que acá lo traduce como prueba. Por tanto, mis hermanos, ¿qué significa verdaderamente la palabra peirasmos? Tentación. Bueno, depende del contexto. Hay una prueba que viene de Dios y que es usada por Dios. Por eso es mejor llamarle prueba cuando viene de Dios. El propósito de Dios al enviarnos pruebas. Dice Pedro que Dios nos manda pruebas para que nos fortalezcan en la fe. Primera de Pedro 1, 5 al 8 dice que nuestra fe se fortalece con pruebas. Porque es una fe que es más preciosa que el oro, que para pulirla le hace falta prueba, para que pasada la prueba tu fe se fortalezca. Mire lo que dice Pedro, ustedes que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Mire lo que dice Pedro, en el cual vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y dice, para que sometida a prueba vuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra. Las pruebas ayudan al creyente a conocer el estado espiritual de su alma. Las pruebas ayudan al creyente a conocer más de cerca a Dios. Pero mis hermanos, de nada de eso estaremos hablando en esta serie. Quiero que usted tenga claro de eso. Cada vez que hablamos en esta serie de tentación, no se refiere a esas pruebas en las que Dios nos pone para pulir nuestra fe. La tentación que nos vamos a referir acá es la tentación que no viene de Dios, que es usada por Satanás con el objetivo de hacernos pecar. ¿Quedó claro eso, hermano? Acá,
está la tentación que es usada por Satanás, en la cual no pruebes tu fe allí. Esa tienes que salir huyendo. ¿Por qué una serie sobre la tentación de Cristo? Estudiar la tentación de Cristo nos prepara para la victoria cuando Satanás nos tienta. Acá les muestro algunas pinceladas de lo que nosotros vamos a ver en esta serie. ¿Por qué es importante que nosotros estudiemos la tentación de Jesús? Porque el estudio de la tentación de Jesús trae sobre nosotros al menos 5 cosas importantes que yo quiero que estén en tu mente durante esta corta serie. En primer lugar, mis hermanos, nosotros vamos a descubrir cuáles son las tácticas del enemigo. La tentación de Jesús nos revela cuáles son las tácticas del enemigo. Y tú tienes que saber cuáles son las tácticas del enemigo. Nosotros vamos a poder descubrir cómo Satanás ataca, a quién ataca, cuándo ataca y por qué lo hace. En esta lucha del Hijo de Dios con el hijo de la perdición, se nos dan perspectivas claras y aplicables de la estrategia de Satanás contra Dios y contra su pueblo. En resumen, como les decía, acá tenemos un curso de satanología. Vamos a descubrir al maligno. ¿Para qué? Para que Satanás no tome ventaja de ninguno de ustedes, pues no ignoramos sus maquinaciones. Segunda a los Corintios 2:11. No ignoramos sus maquinaciones, por lo tanto, él no va a tomar ventaja de nosotros. Dice MacArthur, a la par se nos muestra la vía de peligro y la vía de escape, el camino que dirige a la derrota y la muerte y el camino que lleva al triunfo y a la vida. En resumen, la estrategia de Satanás y la estrategia de Dios. Hermanos, cuando tú veas en tu vida diaria estas características que vamos a mostrar en esta serie, tú sabrás que estás obedeciendo a Satanás. Yo espero que cuando termine esta serie, cuando tú en tu vida diaria se te muestren estas cosas, como se nos muestran todos los días, porque veremos que esta batalla es de todos los días, yo quiero que tú aprendas a ver al diablo. Que lo aprendas a ver. Y que tú veas que ahí está el diablo. Y que tú digas, no, por ahí yo no puedo pasar, porque esa es una de las tácticas que Satanás usó con Jesús en el desierto. En segundo lugar, la tentación de Jesús nos revela cómo vencer a Satanás. La tentación de Jesús es un estudio obligado de todo aquel que esté ocupado en su vida diaria de vencer a Satanás. La estrategia de Cristo en esta lucha contra Satanás, de nuestra vida diaria, es una estrategia de cómo vencer nuestro pecado. Hermanos, nosotros vivimos en una época donde la tentación tiene una intensidad incomparable. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de eso. Nosotros vivimos una época donde la tentación tiene una intensidad incomparable y es usada por Satanás para vencer al creyente. Usar las mismas armas que Cristo usó son decisivas para obtener la victoria diaria. En el desierto nosotros aprendemos de nuestro comandante. Y cuando puse nuestro comandante me acordé del otro y dije, de nuestro capitán. ¿Cómo luchar con armas sobrenaturales? Las armas que Cristo usó en el desierto son 4 nada más, mis hermanos. 4 nada más, que las vamos a ir viendo. La primera arma que usó Jesús en el desierto es el Espíritu Santo. La segunda es la palabra de Dios. La tercera es la oración y la cuarta es la obediencia. El Espíritu Santo, la palabra, la oración y la obediencia son las armas para luchar contra Satanás. Y esas son armas, mis hermanos, invencibles. No hay forma que Satanás te venza en el momento de la tentación si tú usas estas armas. Son invencibles. En tercer lugar, la tentación de Jesús revela que la guerra espiritual es una guerra que podemos ganar. Con demasiada frecuencia yo veo a cristianos diciendo, el diablo me zarandeó, el diablo me obligó. Y esa es una filosofía de nuestros días en el mundo evangélico. Ustedes no, en esta iglesia no se oye mucho, pero en las iglesias evangélicas de hoy el diablo me puso en este lugar, el diablo me zarandeó, el diablo me obligó a hacer esto.
Pero mis hermanos, lo cierto es que en la palabra Jesús venció al diablo y nosotros también. Dice primera de Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. En Cristo, mis hermanos, nosotros podemos vencer a Satanás y la tentación. En el momento de la tentación, no hay excusa para nuestras derrotas. La guerra espiritual diaria es una guerra que podemos y que debemos ganar. En cuarto lugar, la tentación de Jesús nos revela cuándo esos momentos es en los que somos más vulnerables a ser atacados por Satanás. La tentación de Jesús nos revela esos momentos en los que somos más vulnerables a que Satanás venga sobre nosotros. Hay momentos en nuestras vidas en los que estamos más fuertes, pero hay otros en los que somos más débiles y es más probable que caigamos en las emboscadas del maligno. Yo leí, mis hermanos, y hice el esfuerzo y otros hermanos me ayudaron a buscarlo, pero no lo encontré. Pero yo leí en un libro que se publicó en Cuba sobre las cárceles de la UMAP, de las unidades militares de ayuda a la producción. Al principio de la revolución, la revolución comunista, como toda revolución guiada por Satanás, esa revolución quiso reeducar a las lacras de la sociedad. Y dentro de las lacras de la sociedad estaban los cristianos, obviamente. Entonces, puso en unas unidades militares, en unos servicios militares, puso juntos a homosexuales, ladrones, cristianos, testigos de Jehová, católicos, ahí en aquel lugar. Y un pastor bautista cubano cuenta acerca de la vida en el interior de esas unidades militares, porque él lo sufrió, él estaba allí. La mayoría de los pastores bautistas en esa época fueron presos y estaban en esas unidades militares. Dice que un compañero pastor de la convención bautista, allí él trató de empezar a predicarle a los homosexuales. Y él comenzó a predicar entre el grupo de los homosexuales, pero cada vez ese pastor comenzó a involucrarse más y más en aquel grupo. Y él cuenta, y lo cuento yo porque es público, y él cuenta de que ellos le llamaban cada rato y le decían, hermano, tú puedes predicarle, pero ten cuidado. Tú puedes predicarle, pero no te involucres demasiado, porque el diablo te está tentando. Hay tentaciones allí. No, que me va a tentar el diablo, yo soy demasiado fuerte. Bueno, para hacerle la historia corta, aquel hombre terminó de homosexual. Mis hermanos, nosotros tenemos que reconocer nuestra debilidad y lo más probable es que cuando nosotros nos metamos en lugares, nos metamos en pensamientos, le dejemos a nuestros ojos que hagan lo que quieran, nosotros nos metamos en las emboscadas de Satanás. En quinto lugar, la tentación de Jesús nos revela la impecabilidad, la perfección y la hermosura del Hijo de Dios. No podemos terminar la serie sin hablar de la grandeza y la hermosura del Hijo de Dios. La victoria de Jesús en la tentación demostró quién es nuestro Rey. Jesús demostró en el desierto quién es el verdadero Rey, a quién le pertenecen todas las cosas. Él demostró su poder real para resistir al diablo. Y mis hermanos, cuando nosotros estudiemos todos los intrínsecos de la tentación de Jesús, veremos que Jesús es nuestro bendito Salvador, no solo por declaración, sino por obediencia, sino por la hermosura de la forma en que Él vivió sobre esta tierra. Hay un libro que se titula así, La hermosura de Jesús. Es la hermosura de su carácter. Desde este sermón introductorio a esta serie de sermones expositivos a la tentación de Jesús, se los digo, mis hermanos, la idea central de esta serie es aprender a estudiar, a dominar, a imitar las armas que usó nuestro Salvador en la tentación. Aquí es donde se vive nuestra vida diaria, en el desierto solitario de nuestra experiencia humana, donde Satanás busca atraer y seducir a cada creyente. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo
como león rugiente anda buscando a quien devorar. Y obviamente, Satanás no te tentará en público. Satanás te tienta en lo secreto de tu corazón. Satanás te tienta en lo secreto y privado de tu vida diaria. Satanás no es tonto. Satanás sabe que tú en el público te vas a comportar bien. Satanás te tienta en lo secreto de tu habitación. Cada persona que en este lugar hoy diga que es un creyente en Cristo debe saber que es un soldado de infantería en su ejército. Por tanto, que está en un campo de batalla donde enfrenta los ataques mortales de Satanás y que está llamado a vencerle día a día y que está llamado, mis hermanos, a luchar hasta la última gota de sangre contra el diablo. Si hacemos un estudio serio y contextualizado de la tentación de Jesús en el desierto, nos daremos cuenta que Dios tiene al menos dos grandes propósitos en este relato. Como vimos, demostrarnos la victoria de Jesús y su realeza divina, pero también, mis hermanos, Dios pone delante de nosotros el patrón que debe existir para nosotros luchar contra Satanás. Si usas el modelo de Cristo, vencerás. Les hago una pregunta. ¿Cuántos de los que habemos acá hemos cantado Castillo Fuerte? Obviamente esa pregunta es muy sencilla porque lo cantamos hace una semana o dos. Así que la mayoría de los que asisten a esta iglesia con alguna regularidad han cantado Castillo Fuerte. A mí hay algo en una estrofa del himno Castillo Fuerte que me llama mucho la atención y que he tenido que estudiar en detalles para entender qué Lutero quiso decir en el himno. Y a mí me llama la atención que casi nadie, bueno, a mí no me tiene que preguntar nadie, pero bueno, no sé al pastor cuántos le han preguntado. ¿Se le ha preguntado a alguien alguna vez sobre Castillo Fuerte? No. Pero me llama la atención que a nadie le llame la atención, que sea a mí el único. Y entonces yo me pongo a pensar, ¿cantamos pero no analizamos lo que cantamos? ¿O aquí hay grandes teólogos que se las llevan al momento? Porque Castillo Fuerte dice esto: Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán acósanos Satán, por armas deja ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido. ¿No les llama la atención? Hermanos, ese cual él no hay en la tierra es Satanás. Alguien trató de traducir el Castillo Fuerte, alguien que le entró la misma curiosidad mía, y una vez lo canté diciendo, cual Dios no hay en la tierra, pero eso no es lo que Lutero dijo. Lutero dijo, cual Satanás no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con Satanás todo es perdido. Pero Lutero no termina ahí. Dice que por nosotros luchará de Dios el escogido. Por eso yo sé que cual él no hay en la tierra tiene que ser Satanás. Porque dice, con nosotros luchará de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús el que venció en la cruz. Así que Lutero estaba expresando por un lado lo poderoso que es nuestro enemigo. Es el más poderoso que hay en la tierra, dice Lutero. Con él estamos perdidos. Hermanos, no podemos enfrentarnos a Satanás en nuestras fuerzas. No te hagas el valiente. Tú no puedes. Satanás es más poderoso que tú. John Blanchard escribió, tenemos un enemigo viviente, inteligente, pleno de recursos y astuto, que puede sobrevivir a los cristianos más viejos, trabajar más que los más ocupados, pelear más que los más fuertes y burlar a los más sabios. Mis hermanos, en nuestras fuerzas todo está perdido contra Satanás, como dice Lutero. ¿Y qué significa eso en nuestra vida diaria? Porque siempre me gusta traerlo a nuestra vida diaria. Bueno, cuando tú dices, yo puedo con esta tentación, yo puedo.
O cuando algún hijo de nosotros nos dice, no, mami, ¿qué me va a pasar? ¿Qué? ¿Qué me va a pasar? Si yo voy a la discoteca hasta la 1 de la mañana, ¿qué me va a pasar? O cuando tú, porque no somos mejores que nuestros hijos, nos metemos, lo que nosotros no lo decimos, nosotros somos más prudentes. Nosotros nos metemos en lugares, hacemos cosas que sabemos que nos van a dañar espiritualmente. Cogemos un trabajo que hay que trabajar todos los domingos, pero yo soy fuerte. ¿Qué me va a pasar si yo me dejo de congregar? Nos damos nuestras licencias con nuestros ojos. Vemos cosas que no tenemos que ver, pero yo soy fuerte. ¿Qué me va a pasar? Bueno, Satanás es más fuerte que tú. Cuando tú luchas en tu fuerza contra Satanás, mis hermanos, estás perdido. Tú no puedes darte el lujo de luchar contra Satanás con las armas de Satanás, porque perderás. Tú no puedes darte el lujo de darte esos excesos o de ponerte tú mismo voluntariamente en esos lugares y en esos problemas y en esos pecados, en esas tentaciones. Mi conciencia está fuerte, dicen otros. Eso es un lazo del diablo. Tú estás perdido en tu fuerza contra Satanás. Acabemos de entenderlo. Dice Joel Beeke en su libro La lucha contra Satanás. Si usted es un verdadero creyente, te traigo una noticia dura. Satanás te odia. Te odia con todas las fuerzas de su ser, porque tú eres alguien que le recuerda a Cristo. Porque usted es la obra singular de Dios, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Y porque usted le fue arrebatado a Él de su reino. Satanás te quiere de vuelta. Y él quiere zarandearte como a trigo. Mis hermanos, desafortunadamente muchos de nosotros que profesamos la fe no acabamos de darnos cuenta del campo de batalla en el que estamos. Del enemigo que tenemos al frente y de las bombas que están cayendo a nuestro lado. En consecuencia, muchos que profesan la fe han tomado vacaciones sin permiso. Hoy están fuera del campo de batalla, rendidos al enemigo, absorbidos y destruidos en las cárceles del enemigo porque se dieron el lujo de luchar con las armas de este mundo tomando vacaciones espirituales. Esta serie, mis hermanos, es un llamado militante a cada soldado cristiano a luchar valientemente en la guerra más mortífera de todas. La guerra espiritual peleada entre el creyente y Satanás. Mis hermanos, que la victoria de Cristo sea nuestra victoria. Que esa sea también nuestra victoria. Vamos a orar y con esto terminamos. Señor, nosotros te pedimos, oh Dios, que podamos recibir enseñanza de tu palabra a través de este texto, Señor. Que tu iglesia pueda levantarse llena de soldados que están dispuestos a coger las armas de Jesucristo y luchar contra sus pecados, contra el diablo, contra las tentaciones. Padre, que esta serie sirva para que en nosotros crezca la santidad y el compromiso a ti, el amor a Jesucristo, y que nosotros estemos dispuestos a abandonar esas pequeñas zorras que aún se esconden en nuestros corazones y que Satanás usa para derribarnos. Padre, usa esta serie para que cada persona de esta iglesia, cada creyente, tenga las fuerzas y tenga también las armas para darle al diablo con toda la fuerza y para que él no tome ventaja sobre nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén.